Bueno, para terminar este tema de funciones, vamos a hablar de variables globales y de variables locales. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es una de las principales confusiones cuando ustedes crean variables dentro de las funciones o por fuera de ellas. Vamos a ello. Entonces, hay un método que en Python se llama global, que ustedes pueden crear una variable global, o sea, una variable que se ve en todo el código dentro de un método. Sin embargo, les advierto, el próximo semestre van a decir que las variables globales son una mala práctica. Eso es si, por ejemplo, ustedes necesitan declarar alguna variable dentro de un método y dentro de una función y necesitan usarla en otro lado. O sea, esto se les explica, pero pues yo una vez les digo abiertamente, esto usar variables globales, o sea, úsenlas si no hay más opción, pero es una mala práctica. O sea, está, pero es una mala práctica. El próximo mes el profe de IPO de programación oriental les va a explicar por qué. Entonces, no, si no estoy mal es el profe que está dando ahorita para ingeniería, el otro profe, ¿cómo? No, él es de www, no, de web, no, es... Ustedes me han dicho que hay un curso que están dando en C, ¿cierto? Si no estoy mal es él. Bueno, y ahí sí es C. Bueno muchachos, global var y var igual a 5. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy creando una variable global que se llama var. Y eso se puede ver en todo el código. O sea, puede ser por fuera de la función, en otras funciones, siempre y cuando se haya llamado a la función primero, ¿no? O sea, el global, la variable empieza a existir desde el momento en que se declara. No pueden pedirla, o sea, si usted, digamos, hace esto y por acá pregunta un var igual así, por ejemplo, hace print var. Les doy el ejemplo, voy a darles el ejemplo. Voy a darles el ejemplo acá. Por ejemplo, Python Fire. Vamos a mirar varios ejemplos. Ejemplo de global, ¿vale? Entonces, por ejemplo, def método. ¿Estamos de acuerdo? Digamos que le entra un X. Y va a crear una variable global que se va a llamar var. Y ese var le voy a decir que es X más 8, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Si yo por acá le digo print var, miren lo que va a pasar. No. Va a dar un error. No, porque es que no se ha invocado el método. O sea, ¿alguien ha llamado ahí a método? No. O sea, ¿cómo lo llamo yo? Método y le envío, por ejemplo, si yo hago esto, pillan ahí, o sea, la variable existe desde el momento en que se declara. Entonces, por ejemplo, si yo le digo método de 10, por ejemplo, y lo invoco, miren lo que pasa. 18. ¿Sí pillan la diferencia? Aquí que dice en la línea 6. Invoqué método, o sea, lo llamé y método, ¿qué hace? Me crea una variable var que sí es global. ¿Lo ven ahí? Listo, eso lo van a ver ustedes mucho después. Eso se llama alcance dinámico de variables. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? La variable var empieza a existir desde el momento en que yo la declaro. ¿Sí? El momento en que yo la declaro. ¿Cuándo la declaro? Cuando invoco ¿a quién? Al método. ¿Sí? O a esa función que se llama método. Tú no puedes, por ejemplo, colocar var un poco el número sin método y eso. O solo tiene que haber un número. El var. Ya. Sí, usted puede declarar las vars que quiera. Var 1, var 2, var 3, var 4, var 5, o sea, con comas. Pero pues, bueno, no es como, digamos, como el objetivo en este momento. O sea, usted puede, si usted, digamos, usted quiere esto. Por ejemplo, var 2. Var 3, sí, usted puede hacer eso. Y miren, pero ¿qué pasa si yo llamo var 2? Miren lo chistoso que va a pasar. O sea, la variable, pero ¿qué pasó aquí? Es una cosa interesante. Usted puede crear una variable, pero ¿qué se necesita para que la variable exista? Tengo que decir que var 2, por ejemplo, x al cuadrado. Ahí le doy un valor, miren. Sería 100. ¿Sí lo ven?
O sea, no es el hecho de decir la variable existe, porque con global le estoy diciendo, vea, va a haber una variable global que se llama var 2 y var 3, pero que se me... Y de hecho pillen que me las están coloreando, ¿lo ven? Aquí como aparece en blanco, significa que yo no le he dado una asignación, no le he dado ningún valor. Recuerden que lo que vimos al principio, las variables tienen que tener un ¿qué? Un valor. Las variables tienen tres cosas: un nombre, un valor y un tipo. Sí, pueden acortar código, pero no es recomendado. ¿Por qué? Porque si hay otro método que utiliza un var en otro contexto, la variable puede tomar un valor que usted no pueda controlar. O sea, no es una buena práctica, ¿sí? Porque es más difícil de controlar el código. Pero pues igual, se les explica que eso existe. ¿Cómo? Sí, eso es como en Harry Potter. Si ustedes vieron Harry Potter, que les explica el hechizo Crucio, pero güey, no lo uses, ¿sí? Pues porque es malo, ¿sí? Si vieron Harry Potter al menos, ¿no? No. Bueno, hay un hechizo que uno puede utilizar para torturar gente, que le explican a los estudiantes, pero dice, güey, no lo uses, ¿sí? Eso es lo mismo acá, ¿sí? Sí, yo no sé, yo ya no cuadro con la generación de ustedes mucho en términos de gustos. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una herramienta que pueden usar, pero la verdad, usar variables globales no es una buena estrategia. Usan este semestre, pero el próximo el profesor les va a decir que no es una buena práctica. Bueno, muy bien. Entonces, observen esto. Cuando ustedes declaran por fuera de las funciones, por ejemplo, un X y un Y, ellos viven en todo el código. Es decir, yo dentro de la función puedo preguntar por este X, por este Y. Dentro de esa función puedo preguntar por este X y este Y. ¿Qué pasa? Si yo declaro dentro de una función una variable C, ella solo vive dentro de la función. Y lo mismo pasa con esta WIP. Les voy a mostrar. Por ejemplo, miremos esto. Tenemos X igual a 10, Y igual a 20. Entonces def, F, no entra nada, y aquí declaro una variable C igual, por ejemplo, a X más 10. Obsérvese que este X sí lo pilla. Este X, ¿quién viene siendo? ¿Lo ven ahí que se marca? Es este. Yo podría decir X más 10 más Y, por ejemplo. Y yo podría, pero yo no puedo decir acá sobre C. Miren que me la marcó y me da un error. ¿Qué me está diciendo? Que C no tiene un valor, pero ¿qué si yo lo estoy usando dentro de F? Inclusive si invoco F, miren que C no existe, ¿sí? Aún así la invoco. ¿Sí lo pillan? ¿Cómo podría ser que C se pudiera ver acá? Global C. Eso lo podrían hacer, por ejemplo, para el taller con las cantidades y luego sacarlas, pero pues eso es como pasar por encima del retorno. Pero bueno, aquí no existe, ¿sí lo pillan? Ahora, si tengo otra función acá, por ejemplo una función G, y declaro una variable H, yo no, pues si hago C más X, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el valor de C? No está definido, porque es que sé dónde vive, solo en la función. Así la invoque, haga lo que yo tenga que hacer, miren que no va a pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir X más Y. Entonces, lo que ustedes deben tener en cuenta es que las variables, van a haber variables que si ustedes las declaran por fuera, se ven en todo el código. Miren que este X yo lo puedo ver en F. ¿Sí lo ven acá? Y este Y yo lo puedo ver en F. ¿Pillan ahí? Ah, no, es ver el alcance, solo estamos viendo el alcance. No lo va a leer, correcto. Miren acá, este otro caso. Si yo lo hago por acá, antes de... Miren, si yo lo hago... ¿Sí las coge? ¿What? Venga, yo miro. No, miren, X no está definido, ¿lo ven acá? Tiene que ser antes porque esto es un lenguaje imperativo. El imperativo lo lee de arriba hacia abajo. Naturalmente las variables deben estar creadas antes de las funciones. Bien, les voy a mostrar un concepto que se llama ocultamiento. Puse X ahí. Vamos a ver qué pillan ustedes. Voy a dar un return C. Vamos a analizar las situaciones. Vamos a aquí dar return C y aquí vamos a dar return H. Y voy a imprimir ambas. Voy a imprimir F y G.
Recuerden que como tienen retornos, pues los puedo imprimir. O bien, lo puedo guardar en una variable y luego imprimir, es lo mismo. Miren acá. Bien, ¿cuánto va a valer C y cuánto va a valer H? C va a valer 30. ¿Y cuánto va a valer H? 20. Observen acá. 30 y 20. Ahora observen lo que voy a hacer. Voy a poner aquí una X, ¿vale? Como entrada. Y a F, pues ya requiere una entrada, entonces le voy a poner aquí un 5. ¿Cuánto vale C ahora? ¿Vale lo mismo? ¿Cambia? 25, ¿por qué? Y aquí viene un concepto que se llama alcance variable. Esto es un fenómeno que se llama ocultamiento binding. Es cuando usted tiene una variable externa y dentro de una función usted vía argumento o vía declaración crea otra, porque pues también podemos hacer vía declaración. ¿Qué sucede? Cuando él va a buscar este X, él primero pregunta, ¿el X está aquí? Si no está allí, ¿dónde lo busca? Por fuera. Y eso se denomina el alcance. Cuando las variables se van a buscar dentro de una función, siempre la programación es perezosa. Siempre trata de buscar el que está más cerca. ¿Cuál es el X que está más cerca? Acá. ¿Y qué valor se le dio a ese X? En la invocación se le dio 5. Y esto es una de las principales cosas que ustedes deben de practicar, como la diferencia entre ¿por qué no me coge este 10 de acá? La respuesta es porque siempre va a buscar el que está más cerca. Y el que está más cerca es este X de acá. ¿Sí? Es el que está más cerca. La programación es perezosa. Ella busca lo que está más fácil. ¿Y cuál es el más fácil? Este X de acá. Este X de acá puso muchos problemas, así que suerte. Está muy lejos. ¿Y qué valor tiene acá por la invocación? 5. ¿Lo ven ahí? Probablemente decía que tuvieran cuidado con eso. Ahora, este G, ¿qué pasa si yo aquí coloco Y? Si aquí coloco, por ejemplo, X, Y, ¿qué cambiaría en G? Hay que asignarle dos valores. Arbitrariamente le voy a poner 8 y 3, ¿vale? Entonces, ¿cuánto nos va a valer H ahora? 12, ¿no? 11, perdón. ¿Por qué 11? Porque X ahora vale 8 y Y ¿cuánto vale? 3. Cuando él los va a buscar, él busca los que están más cerca, ¿sí? Ahora, obviamente hay dos X, porque en el contexto de G hay una X y una Y, pero más arriba de ese contexto también ¿quién está? X y Y. Entonces, bueno, cuando me preguntan por X y Y, él siempre va a buscar el que está más cerca. Siempre, esa es la regla. ¿Sí? Entonces, la regla que él va a aplicar aquí es, entonces este es el que ando buscando y este es el que ando buscando. Por ejemplo, si arbitrariamente yo metiera un Z, como en un enfoque global, y aquí pusiera más Z, ¿él qué intenta hacer primero con el Z? Buscarlo aquí, pero resulta que no está. Si a alguien le dijeron, vea, no está. Entonces, ¿dónde va a buscarlo? Arriba. ¿Cuánto nos daría ese resultado? Nos daría 21. Y ustedes pueden observar ahí, en el resultado de ejecución, queda 25 ahí, 21. Y miren a observar lo que yo voy a hacer. Yo arbitrariamente voy a decir que Z es 10. ¿Sí? Yo arbitrariamente voy a decir que Z es 10. ¿Cuánto va a valer ahora H? Bueno, verdad, él le he puesto otro valor, 15. ¿Cuánto va a valer H ahora? 26, observen. Y pillen algo, les voy a hacer una pregunta. Si yo hago print Z aquí, ¿qué va a pasar? 10 o 15. 10. ¿Lo ven? Porque este Z solo vive en esa función. Nada que ver, esa gente vea, güey, yo no tengo nada que yo soy un Z diferente. Ahora, si quiero trastocar ese Z afuera, ¿qué tengo que hacer? Le digo, vea, quiero el global. Y miren lo que pasa ahora. 15. ¿Sí lo ven?
¿vale? O sea, una función sí puede tocar variables de afuera, pero deben ser globales, ¿sí? O sea, no es que me perdí, sino que es que no entiendo. Porque no se supone que usted en el print, sí. en el print donde está llamando a Z, usted no está llamando la función, ¿no? No, Usted Z está estoy llamando Z. a Z, sí, yo estoy llamando esa Z. Este Z que está declarado. Mira, yo lo declaré acá y le puse 10. Claro, Pero dentro de la función digo que vale 15. claro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estoy tocando este Z de acá o este es otro Z totalmente diferente? No se toma muy arriba, ¿no? O sea, sin ponerle global. Así como está, es un Z totalmente, o sea, es un Z, hagan de cuenta que hay un Carlos y un Carlos. Y este Carlos vive dentro de esta función. Y tenemos un Carlos de afuera, esos dos Carlos no tienen nada que ver entre sí, así se llaman igual. Entonces tenemos Z igual a 10 y tenemos Z igual a 15. ¿Estamos ahí? Este Z igual a 15, ¿dónde existe? En la función. Él vive, él nace, vive, se reproduce y muere en la función. ¿Sí? Cuando esta función termina, ese Z se muere, sin nada que ver. Si ahí usted lo cita, va a ser 10, ¿no? Si yo lo llamo, miren. Esto sería, ¿cómo es la combinación? Control al N. Control al N. Miren, sería 10. Si usted la pone global Z, ya hay para abajo. Pero entonces, esa era la pregunta mía, el global engloba todo. O sea, el global... O solo dentro de la función, porque, o sea, donde yo me perdí se suponía que... Ya no, es que este global yo le estoy diciendo, vea, este Z que hay es el Z que está en todo el código. ¿Cuál es el Z que está en todo el código? Este de acá, o sea, estoy conectando este Z. Claro, porque de ahí mi pregunta, en el print que usted ponía, salía 15, pero yo entendería que quería poner print, G y ahora sí la Z. Ya no, sí, yo la Z la puse abajo. La Z yo la puse abajo, mira. Entonces, ahora sí, ¿cuánto va al imprimirme ese Z? ¿Sería? 15. ¿Sí lo ven ahí? Pero no, ahí tiene la necesidad de llamar a la función G, ¿cierto? Si no la llamo, Una pregunta. dígame. Bueno, sí. Si no la llamo, miren, vale 10. ¿Por qué? Porque Porque esto nunca pasó. ¿Sí? Esto jamás pasó. Cuando lo engloban se cuenta con el grado de archivo, pero no se suma ni nada, realmente como que... No, cambia el valor. Profesor, ¿vuelve a explicar eso? No, pues yo podría decir, por ejemplo, global Z y poner Z más 15, por ejemplo. Entonces sería, se suma aquí arriba y el de abajo. ¿Daría? Y ahí para abajo. Bueno, aquí da 10 obvio porque pues no he invocado a G. No la he invocado, pero ya cuando la invoco, miren, ¿qué haría? Y ahí para abajo, ya sería todo 25. Claro, porque a partir de esta invocación modifique Z. Y la cosa es que yo también estaba confundido porque yo pensé que en cada print había que invocar las funciones. No, ya te entiendo. No, sino que yo soy perezoso, o sea, porque esto también se puede hacer así. Es que si la programación es precisa. Es que la programación es perezosa. Ponemos bien. Miren, res, y aquí pongo res. Es el mismo efecto. Pero sí. Es el mismo efecto. O sea, si les preocupa, pues pueden hacerlo así. O hacerlo así, eso es un valor. ¿Estamos ahí? O sea, lo que yo digo es que en el print, en el último print, pensé que era necesario poner antes de esa Z la G de nombrar. Sí, es que mira, si lo estoy O sea, lo está haciendo pero arriba, o sea que no es necesario volverlo a poner. No, no es necesario. Porque es que yo ya estoy invocando aquí G. Sino que como son dos prints diferentes, pensé que había que hacerlo. Sí, exactamente. Sí, no, pero, o sea, el print, no, ya te entendí. No, el print igual de esto se va a hacer. O sea, esto se hace. El resultado de esto es el retorno. Y es lo que imprime. O sea, lo que vuelve eso es el valor de H, pero para H ya habrá hecho todo eso. O sea que si usted pone ese Z arriba, Va a dar 10. Sí. ¿Cómo así? Miren, si yo pongo el Z acá, va a dar 10. Porque es antes de la G. Exacto, aquí ya no va a pasar. Eso era lo que pensaba.
Claro, esto siempre es de arriba hacia abajo. Cuando usted, o sea, usted cuando llama las cosas es cuando ocurre. La función no va a ocurrir hasta cuando usted la llama. Y no puede poner esa Z dentro del mismo print. También. También. Y mire lo chistoso. La pongo antes y la pongo después. 10 y 15, ¿no? Miren. 10, 25, 36 porque lee de izquierda a derecha. O sea, primero esto, luego esto, luego esto y luego esto. ¿Sí? Si lo querían así. ¿Sí? Muchachos, lo importante es que las funciones solo ocurren cuando se llaman. Si usted no la llama, no ocurre, no existe. O sea, no es que no exista, está, pero no ocurre. ¿Y qué es lo que hace esta función? La primera línea le dice, vea, voy a utilizar el Z global, modifico el Z, luego calculo H y finalmente devuelvo H. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Recuerden que esto es programación imperativa. Se hace línea por línea. ¿Sí? Esto es secuencial, o sea, primero se hace la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. Ahora, ¿qué nos permiten las funciones? Tener segmentos de código que podemos llamar cuando queramos y las veces que queramos. ¿Sí? ¿Sí ya pillaron? Por eso es que en el taller 2 ya les pido funciones, porque realmente programar solo así en texto, pues no, o sea, solo así 1, 2, 3 no vale la pena. Cuando usted ya tiene funciones, es que ya puede empezar a jugar y llamarla cuando la necesite. ¿Sí? Ya la función la llamamos cuando necesite. Recuerden que para invocar una función esta debe estar definida. ¿Sí? Con def, sí señor. Acá. Esto que estoy haciendo acá es definir. Ya hay pausas, Ya la puedo llamar. Entonces, por ejemplo, ya puede llamar el cuerpo principal y le puede colocar Z es igual a. Sí, no, lo que usted necesite, lo que usted quiera. Ya. Más o menos yo esperaría que el taller lo trabajen así, ¿no? No, pues con variables globales, bueno, usen si quieren. Este semestre no les castiga, pero yo di objetos hace como 6 años y yo sí erradiqué ese vicio de las variables globales. Es que es una mala práctica porque cuando usted está haciendo mantenimiento de código y el código ya se expande mucho, las variables globales existen en todo el programa. Cuando el programa es muy grande es muy difícil saber exactamente cuántas variables hay en memoria y cuál es el objetivo de cada una, sobre todo cuando usted tiene módulos diferentes. Cuando usted programa, uno pensaría que uno conoce todo el código y eso es falso. Usted solo conoce lo que está modificando, porque los programas son muy grandes. Cuando ustedes están trabajando, y lo digo por experiencia, yo estaba trabajando en una empresa, bueno, era un outsourcing de aquí, una empresa colombiana, que era estadounidense, pero hicieron layoff lastimosamente. Pero bueno, ¿qué hacían ellos? Ellos tenían una plataforma para cálculo de costos dinámicos. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿han comprado alguna vez un ticket de avión? Entonces, ¿qué pasa? Si usted mira, cuando se va acercando a la fecha, ¿qué pasa con el precio? Se incrementa. Si usted compra un día fin de semana, también se incrementa. O sea, hay miles de cosas de tal manera que la gente pague más por un ticket. Entonces uno tiene que aprender es cuándo entrar, cómo entrar y todo eso. Pero en fin. Esa empresa trabaja en eso y ese sistema es grandísimo porque no solo prestan el servicio de aerolíneas. A Walmart, por ejemplo, Walmart tiene precio. ¿Han escuchado de Walmart? Bueno, para los que no han escuchado, es una minorista. Minorista es que vende así estilo Dollar City, por ejemplo, o que vende así estilo Olímpica, ¿sí? De Estados Unidos, pero eso es grande. Eso está presente como en alrededor de 3.000 ciudades de Estados Unidos. Es una cosa de locos. Entonces, ¿ellos qué tienen? Precios dinámicos. ¿Cómo así que precios dinámicos? Por ejemplo, cuando se acerca el Super Bowl, la gente demanda mucha cerveza. El Super Bowl, hagan de cuentas como la final del mundial, ¿sí? Pero pues allá. De fútbol americano, sí, pero bueno, eso, ¿qué pasa? La gente compra mucha cerveza porque la idea es ir a la casa, estar con amigos con cerveceando y viendo el partido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí debería ser útil subir el precio de la cerveza para maximizar la ganancia. Ahora, usualmente se sabe que la cerveza pues tiene cierto como periodo donde está en el best fit. Cuando ya empieza a bajar, necesitamos salir de eso. ¿Qué hacemos con los precios? Bajarlos, y así son precios dinámicos, ¿sí? O por ejemplo, un árbol de Navidad ustedes lo pueden conseguir ahora y lo pueden conseguir a un buen precio, pero ¿qué pasa si el árbol de Navidad lo consiguen en noviembre? Un crimen, ¿vale? Entonces son precios dinámicos. Entonces bueno, en fin. Y eso era una aplicación en Java, eran alrededor de 100 aplicaciones en Java interconectadas. Entonces a veces llegaba un reporte de error y había que modificar una. Uno se da cuenta de que hay en todo eso, la respuesta es no, usted solo
sabe lo que está modificando. Ahora, las variables globales. ¿Qué pasa si una variable global de Pepito por allá, que tiene la conexión a la base de datos o bueno, tiene algún dato importante y usted la modifica sin querer? Pues te puedes tirar toda la aplicación. Y para uno darse cuenta cuál fue el cambio, es muy difícil. Por eso no se recomienda usar variables globales, porque para sistemas grandes te puedes tirar algo modificando un valor de una variable. Vos pensaste en ese nombre, bueno, necesito guardar algo aquí, y realmente estás modificando una variable importantísima del sistema. Y que muchas veces empiezan a hacer prácticas acumuladas y dicen, no, pero si es una variable, ya está documentado que es esa variable. La respuesta es sí. Pero ¿qué pasa si muchos programas empiezan a hacer lo mismo? Ya tenemos 10.000 variables globales y ya se deja documentar y ya llega un punto que hay variables en memoria que uno no sabe para qué sirve, ¿no? Y uno pues inocentemente puede modificarla y te puedes tirar la aplicación, y encontrar esos errores es tremendamente difícil. Bueno, entonces ahí les doy el cuento que les daba a los de objetos, ¿sí? Bien. Entonces, uno puede ver puede existir una variable global solo para tipo de secuencia y así sucesivamente como ropa. Bueno, lo que se hace ya a ese nivel básicamente es, ya se utilizan bases de datos y allí es donde se mantiene la persistencia de los datos que están siempre fijos. Ya se usan sus bases de datos, eso ya lo ven ustedes en tercer semestre. Sí, pero por ahora, no, por ahora solo saber programar, sino que les menciono el contexto, porque las variables globales no son una buena práctica. ¿Sí? No son una, o sea, las puedes usar, te va a funcionar, sí, pero cuando ya el programa crezca, sí, acuérdense que el desarrollo de software es algo que muchas manos meten, o sea, muchas personas meten las manos. Entonces la idea es tener buenas prácticas de tal manera que todos puedan meter las manos sin tirarse de producto, ¿sí? El software es una cosa que se hace a múltiples manos, por eso es que se les pide trabajar en equipo, porque es que el software es así. Aprender a llegar de acuerdos, ¿no? Aprender a manejar acuerdos. De todos modos, ustedes van a tener cursitos más complicados más adelante y el grupo de trabajo se vuelve imprescindible. ¿Sí? Se vuelve imprescindible. Bueno, que pues, ustedes están en primer semestre, el primer semestre es un relajo, pero pues ya después hay más exigencias. En serio, con lo que viene es un relajo. No, pues igual ustedes están aprendiendo a programar. Una vez que superen ese nicho, ya este curso es fácil. Una vez que rompan esa barrera que tienen, pero ya los otros cursos que vienen ya son más exigentes con respecto a lo que toca hacer. Normalmente este curso es muy liviano con temas, realmente ya vamos por la mitad del curso. ¿Qué me faltan? Ciclos y listas. Que listas tienen dos casos. Arreglos, que son unidimensionales, y matrices, que son bidimensionales. Y se da al final interfaces gráficas, más que todo como aplicativo. No, realmente ya estamos por la mitad del temario. ¿Cómo? Ya es cosa de ustedes, muchachos. Bueno, entonces preguntas sobre el ámbito de lo que hablamos. Bien. Bueno, aquí está lo de H. Este es la reforestación. Miren, este es el de la reforestación, pero con variables globales. Es con variables globales. Pero bueno, este no. Ustedes ya hicieron ¿ustedes hicieron ya estos ejercicios? Vale, entonces les voy a poner otro. La idea es que lo hagan en unos 15 minutos y yo lo termino y ya está. Entonces básicamente tenemos, quiero una aplicación para determinar el nivel de obesidad de una persona. ¿Cómo se hace esto? Se le va a pedir su peso en kilogramos y su altura en metros. Y se va a sacar una variable que es MC, índice de masa corporal, y MC, que sería el peso en kilogramos dividido la altura al cuadrado.
Si el IMC es IMC. Si el IMC es menor que 18, está en bajo peso. Si está entre 18 y 24 y 25, está normal. Si está entre 25 hasta 30 es sobrepeso. Si es 30 hasta 35, obesidad. Y si es mayor o igual que 35, es obesidad mórbida. Obesidad mórbida quiere decir pues que ya es excesivo. Entonces, adelante.